Vaya, y ya está con nosotros nuestro invitado, con quien vamos a platicar acerca del tema de Taiwán. Nuestro invitado es Sergio Herrarte, quien es analista de mercados internacionales y catedrático universitario. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué Bienvenido. tal? Gracias por la invitación. Buenos días, qué gusto tenerte Buenos por acá. días. El tema de Taiwán y la alianza con Taiwán entre Guatemala y Taiwán, pues se ha visto y ha tomado mayor relevancia a raíz de la decisión que toma Honduras este año de romper relaciones y establecer relaciones con China continental, al grado que la presidenta de Taiwán decide venir a la región, Sí. a visitar visitar a los presidentes de los países aliados, hace una escala polémica en Estados Unidos, donde es recibida por diferentes personalidades en Estados Unidos, y China pues lanza mensajes diciendo a los países en Centroamérica y a Estados Unidos que están yendo contra lo que ellos llaman el concierto de las naciones o lo que llaman la tendencia de una sola China. ¿Qué está sucediendo y cuál es la importancia de esa alianza de Guatemala con Taiwán y la importancia de Taiwán en la región? Bueno, empecemos por la primera. La importancia de la alianza de Guatemala con Taiwán cada vez parece más compleja. Es decir, hay países, la mayoría de países de la región no reconocen a Taiwán o a Taipei como la capital de China. Entonces, la pregunta es ¿por qué Guatemala apoya a Taiwán? ¿Y por qué lo digo? Porque surge la duda al ver que Estados Unidos, cuando Honduras se va de Taiwán, dice, bueno, es una decisión soberana, aunque hay consecuencias, pero es una decisión soberana. Es decir, no pareciera haber una reacción de un bloqueo comercial, por ejemplo, al país que deje, al país que apoya a Cuba, por ejemplo, tal vez la reacción sería peor, ¿no? Incluso ahí no tanto. Entonces, la importancia de que Guatemala apoye a Taiwán es más una importancia para Taiwán. Y tal vez podría ser una importancia a lo lejos, pienso yo, más para un partido republicano, para Estados Unidos. Como que es una consonancia estratégica. Apoyo a Taiwán, apoyo a Israel y estoy con Estados Unidos hasta cierto punto. Entonces, la importancia va por ahí. Comercialmente es más relevante China que Taiwán. Financieramente es más relevante China que Taiwán. O sea, China desembolsa más dinero que Taiwán. ¿A quién? ¿A quién, Sergio? A Raimundo y todo el mundo. Menos a nosotros. Menos a los que no son. A nosotros podrían incluso. Si nosotros nos acercamos al gobierno chino, el gobierno chino no es podría pedir algo a cambio, como el reconocimiento de Beijing como la capital, pero puede ser que no. China es bastante, en ese sentido, es bastante flexible. Entonces, empieza a enamorar sin necesidad de tener una relación. No, está bien, está bien. te endeuda para enamorarte. ¿Sí? Para tenerte, no enamorarte. Sí, eso no es enamorar, ¿verdad? Eso es comprar, eso es una transacción. Sería estilo como el tema de la adicción a las drogas, que primero te lo dan casi que gratis y después ya te lo cobran y te cobran después mucho más caro. Depende del país. Depende del país. Porque hay países que lo saben manejar muy bien la relación con China. Y no tienen problema. Piden préstamos inmensos y tienen una relación sana con China y China hace que les ha ayudado a hacer ciertos proyectos. ¿No? ¿Cómo quién? Hay países europeos que han logrado llevarlo un poco más sano, digámoslo de esa manera. Ciertas industrias también. Hay otros que no. La experiencia generalmente es en sudeste asiático o en Europa, en Latinoamérica, es China financió megaproyectos, ahora me está pidiendo esto a cambio. Es un poco el discurso que se escucha en la región. Pero entonces la importancia estratégica con Taiwán es eso, una importancia estratégica. A este momento cayó en eso. No hay... Ha hecho muy bien China, muy bien, de una manera fantástica, hacer algo que no necesita amenazar.
todo el mundo ya reconoce a Beijing como la capital de China. Pero ¿tú crees que no son amenazas cuando dice no se confabulen, sigan lo que está haciendo todo el mundo, adhiéranse al principio de una sola China? O sea, los mensajes, o sea, no es marero, pues, pero sí hay cierta amenaza velada. Al final es diplomacia. Tampoco lo voy a hacer tan burdo, pero sí hay amenaza. Yo creo que está buscando un discurso. Y yo creo que también, yo no sé si estoy correcto en lo que voy a decir, pero no solamente eso, sino que se dijo que había una amenaza para seguir comercializando nuestros productos allá. Sí. O sea, eso ya es una amenaza, eso ya dejó de ser más diplomático. O sea, Sí, no creo que China lo concrete. No le conviene Ajá. entrar a un rol de guerras comerciales. Porque o sea, podría nosotros activar- perdemos rápidamente eso, pero creo que quedarían mal ante los demás países donde han dicho que eso no va a pasar. Sí, yo creo que quedaría mal China. Y no es China no lo hace así. Es más seductor la actitud de China. Entonces no creo Ok. que lo llegue a hacer. Creo que ahora está tomando esa actitud como un mensaje, aprovechando que ha hecho ejercicios militares alrededor de Taiwán. Que ese es el otro tema, el tema de esos ejercicios militares, y por eso te decía la importancia de ese estrecho en el cual circula mucho comercio. Ujú. Y está pues Taiwán como una franja que no pertenece a Ujú. China, por así decirlo, y que permitiría desahogar el tema o permite esa circulación del comercio. Ujú. ¿Cuál es esa importancia en En el la región. país? Sí, Sí. en el mundo. Bueno, en el mundo es importante porque también el estrecho de Taiwán, como le Ujú. dicen, como lo llaman, es importante, por ejemplo, para Japón, para Australia, para Estados Unidos, y es importante para el tránsito comercial en el sudeste asiático, la ruta hacia Pacífico, Ujú. es importante. Entonces, por ejemplo, perder Taiwán significaría perder un punto militar estratégico importante para mantener ese freno que se le pone a la expansión potencial militar de China. Y para China es importante obtenerlo porque ve a Estados Unidos muy cerca, digamos, Ujú. y no deja de interpretar un potencial invasor a la hora de que quiera Taiwán hacer algo, digámoslo de esa manera, ¿no? Obviamente hay más grises que negros y blancos, pero más o menos por ahí va. Y lo potencial que puede ser tener una posición geográfica ventajosa a la hora de querer hacer un bloqueo comercial físico, no solamente arancelario, digamos, sino que un bloqueo comercial con barcos, ¿no? Un barco militar frenando que pase un barco comercial. Entonces, esa es la importancia del estrecho de Taiwán. Diplomáticamente hablando, Taiwán no puede perder si nadie reconoce a Taiwán como país independiente, Independiente. pues no es un país independiente, empezando por ahí. Entonces la estrategia china ha sido esa, ir ganando poco a poco posiciones que reconozcan a China como país soberano sobre Taiwán. Entonces, esa es la importancia para Taiwán de que Guatemala se mantenga firme en decir que Taipei es la capital china, la capital política de China, ¿no? Taiwán es un país independiente, por lo menos. Entonces, por eso es tan relevante para Taiwán mantener eso. Y tal vez tratar de revertir la situación en algún momento dado en donde Taiwán pueda empezar a convencer a otros países de que se vuelvan hacia ellos. Que cambien esta postura. A mí me llama mucho la atención, Sergio, los países que reconocen o que están reconociendo a China continental como el que tiene soberanía sobre Taiwán, Ujú. porque son países con cortes muy dictatoriales y va muy en la línea de China continental, porque al final China continental es un país comunista con un solo partido político donde tienes que votar bueno, es que quienes votan son los representantes de los partidos. Claro. No hay votaciones per se, y me llama mucho la atención estos países aliándose con uno grandote que hace lo que ellos quisieran hacer en chiquito. Solo 14 países en el mundo reconocen a Taiwán como país soberano. Realmente, cada vez, yo creo, y ese es un buen punto, ya no es un tema
de que importe si sos de izquierda o de derecha, si reconoces a Taiwán, a Taiwán o a China. O sea, puede venir Portugal y decir China es un país, China es el dueño, vamos a ponerle la palabra, el dueño legítimo de Taiwán y no pasa nada. ¿Sí? Portugal sigue con una corte socialdemócrata, digamos. No pasa nada, no es una dictadura. China ha sido muy eficiente en manejar eso después de su apertura de mercados. Entonces, o sea, ¿se ha manejado con esa piel de cordero? Se ha manejado con una postura de sos de izquierda o de derecha, no importa. O sea, los principios no importan. Es una relación comercial financiera desde unos 10, 15 años para acá, desde que se empezó la política ay, se me olvidó el nombre. Railroad Policy, se me olvidó el nombre en español. Es básicamente financiera, prestamista. Entonces, yo puedo ser un gobierno de derecha y necesito, que es el caso de Honduras, entre comillas, necesito un megaproyecto, nadie me presta el dinero, pido prestado dinero y me lo va a dar China. No importa quién me lo dé, o sea, al final lo que estamos viendo es ese pragmatismo en el sentido de los principios no importan, igual me lo puede dar un gobierno que viola los derechos humanos que uno que no. Muy confucianos, muy Sun Tzu los chinos, ¿no? Bueno, aparte del largo plazo, que los tiempos para ellos son distintos que los nuestros, ¿verdad? Ese es un buen punto, Eso es bonito en el sentido de la estrategia, ¿no? Porque sí. no estás pensando en la recompensa inmediata, que es muy liberal, por cierto, ¿verdad? O sea, entender que la persona quiere las cosas a corto plazo. Entonces, obviamente, también por eso tenemos estos desastres de políticos que quieren satisfacer demandas inmediatas y no a largo plazo. Pero yo quiero hacer un poquito como otro tipo de pregunta. O sea, yo entiendo el punto acerca de que a Guatemala, en cierto sentido, le conviene tener relación con un país parecido y mantener esa relación comercial que la tenemos con la China continental. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros tomamos esa decisión desde que otros países más fuertes que no van a ser influenciados por la China de la forma en que estábamos hablando, o sea, compradas sus voluntades, como Europa, Estados Unidos, Richard M. Nixon cuando llega a hacer este trato comercial y empieza esa apertura, no es más bien los Estados Unidos imponiéndonos una diplomacia? Porque mira, yo voy a dejar de tener relaciones con Taiwán, ya no la voy a reconocer porque obviamente me conviene estar teniendo relaciones con el grande, no voy a tener con el chiquito. La amenaza grande es China continental, entonces mejor tengo relaciones con él. Pero ustedes son chiquitos y entonces mejor ustedes tengan con Taiwán y para mientras yo voy a seguir ayudándolos. O sea, si ustedes quedan bien con Taiwán, yo voy a seguir siendo amigo de ustedes. Sí. Yo creo que puede ser, pero no estoy tan seguro. Ok. Especialmente con declaraciones recientes hacia Honduras. Yo soy del sector privado, digamos. Yo hubiera esperado que viniera a Estados Unidos y dijera, fallaste en esto, voy a privilegiar o voy a darle algún tipo de recompensa a Belice y Guatemala, digamos. No pasó. Fue más bien, no tenga pena, fue una decisión soberana, no te preocupes, tranquilo. Pero ese es del diente al labio, Sergio. No sé. Además de que en el Departamento de Estado, estas cabezas locas, o sea, Departamento de Estado estoy diciendo, ¿no? Y posiblemente el señor que quiere reelegirse, que no puede ni caminar, pero ya va. y no como Teodoro Roosevelt, no como Franklin Delano Roosevelt, perdón, que no podía caminar, sino que ya no puede caminar. Pero el punto es que en ese grupo, y tú lo dijiste, es para quedar bien con el Partido Republicano, pero pasa por Estados Unidos, lo reciben todos, a la señora presidente de Taiwán, Ing, me acuerdo que es como ingeniera, Ing. Ajá. Entonces, Tsai Ing. sí, entonces ella pasa por Estados Unidos, o sea, realmente hay un doble discurso, sí. Y no sabemos que, o sea, a Honduras lo van a tratar bien, pero nosotros quedamos mejor cuando va
Y Yamatei, tú lo dijiste muy bien, o sea, me pareció muy interesante. O sea, el Jerusalemazo, le voy a decir por Jerusalén, de Ajá. Jimmy, ¿sí? Sí. El ucranianazo del presidente Yamatei, y ahora el taiwanazo. O sea, vas quedando bien de ese lado porque en otras cosas no te están viendo tan bien. Yo pienso, no sé cuál es la estrategia del Ministerio de Relaciones Exteriores, no estoy relacionado con ellos. Yo también pienso que hay una estrategia. Algún asesor bueno, pienso yo que fue buena decisión, decir, sigamos una postura clara con Occidente, digamos. Seamos occidentales, por lo menos a nivel, tal vez no en libre mercado, pero a nivel de Relaciones De exteriores. Realpolitik. Sí. Y creo que desde Jimmy Morales hubo una tendencia que a los que somos conservadores nos gustó, ¿no? Apoyamos a Jerusalén, apoyamos a Taipei, apoyemos una postura conservadora. Yo creo que a Ucrania, por ejemplo, yo creo que ha sido algo interesante que ha venido sucediendo y que nos diferencia del resto. Y yo pienso que eso es importante. Ahora, ¿cuál es la importancia de Guatemala para Taiwán? Guatemala es el líder centroamericano, por así decirlo. Entonces, ¿qué vuelta le podemos dar a esto? ¿Qué se puede aprovechar de ¿Qué se esto? podría aprovechar? Tal vez Guatemala, avanzando un poco más en la estrategia, podría venir y sugerir algún tipo de estrategia mediano-placista, no digamos corto ni largo, mediano-placista, en donde aprovechemos el nearshoring, por ejemplo. Sí. O sea, pedirle a Taiwán una estrategia clara de, bueno, ¿qué vamos a hacer De inversión. de inversión? ¿Qué vamos Sí. a hacer? ¿No? La estrategia de Taiwán no deja de ser muy similar a la China. Te presto dinero al gobierno. Aquí Sí. está el dinero. Lo que pasa es que China lo hace masivamente. Claro. Pues ni modo, diría por Sí, sí, sí. allá un poco al norte. Pero pues ni modo. sería interesante que avancemos en esto que hay que Atraer aprovechar. esa inversión. Que hay que aprovechar que dejaron, que Ajá. dejó Jimmy, por qué no decirlo, está dejándolo Yamatei sobre la mesa. Y que venga el futuro presidente y diga, bueno, que hablemos de nearshoring y reshoring, friendshoring ahora, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer Taiwán para colocar inversiones acá y aprovechar esta relación? Pero Tal mira, vez no Sergio, semiconductores, porque semiconductores es un tema muy estratégico para Taiwán. Es uno de los Claro. huevos en la canasta de oro, pero Claro. otra cosa, ¿no? Ah, Sería interesante hablar de eso. ahora- Yo recuerdo que, perdón, hablaron Dale. aquí del tema de los vehículos eléctricos. Ujú. El tema de movilidad eléctrica se habló en esta visita, precisamente en el marco de esta visita que está haciendo el presidente en Taiwán. Entonces podría ir por ahí, pero tenías una pregunta. Sí, no, y el punto es que estamos claros de que queremos tener relaciones comerciales, mantenemos el reconocimiento de la soberanía de Taiwán, pero por otro lado, o sea, cuando estamos hablando de esas inversiones en el tema de migración, o sea, para darle visa a los taiwaneses no es tan fácil. O sea, son de los países que tampoco pueden entrar aquí tan fácil, porque nosotros seguimos siendo la puerta o la frontera sur de los Estados Unidos en tema de visas, ¿no? O sea, ¿no te parece un poco contradictorio? Sí. Pues no, desconozco el tema de visas para taiwaneses. No sabía que fuera difícil que darle visa. O sea, un taiwanés no puede obtener visa guatemalteca muy fácil. Muy fácil, no. Tiene que Sí. ser todo el proceso. Tiene que ser todo No, el bendito Interesante. proceso. ¿De verdad? Bueno, Sí. es que mientras, igual pasa en México, mientras seas esa frontera, Esa frontera sur, sí. esa Es fron- complejo. Es complejo. Para, Lo que sí es cierto es que el tema migratorio, el tema de nearshoring, reshoring, que México está aprovechando muy bien, podríamos hacer algo con Taiwán, por ejemplo. Claro. Ir un paso más allá de la relación. y tenemos que concluir aquí, pero me pareció muy interesante con lo que está cerrando Sergio, porque el tema del nearshoring y el friendshoring, o sea, no es solo Guatemala el que tiene esa oportunidad, sino es toda esta región. Sí. Y si nosotros, y si como país, si las políticas de inversión no son las adecuadas, pues los otros países van a hacer lo propio y no es que nos van a estar esperando. Claro. Y nosotros tenemos que ser muy creativos. México está ganando la mayor tajada del pastel del nearshoring. Entonces una alianza con Taiwán ahí es donde puede ser, bueno, interesante, nadie más la tiene, por ejemplo. Sí, habría que hacer dos cosas, dos políticas públicas sugerirías para esto. La primera, hablar de estrategia, ¿no? Ya no ser reactivo, venir y decir, pongamos sobre la mesa, hablemoslo. Miren qué podemos hacer para nearshoring. ¿Hay algún plan? ¿Hay alguna estrategia? Entonces sería ser estratégico. La segunda es involucrar al sector privado como política pública.
A las cámaras estoy seguro que tienen muchísimo que decir al respecto en Guatemala. Las cámaras en Guatemala están muy bien organizadas y son abiertas al diálogo. Entonces yo involucraría a las cámaras. Que al final son las que están viviendo el día a día de operar en el país. Las que viven el día a día de operar en el país tienen una relación directa con el sector privado guatemalteco que es robusto, muy robusto. En los últimos años cada vez muchísimo más abiertos en compartir su estrategia, algo que no se había visto nunca. Está pasando en Guatemala, que las empresas privadas anuncian su inversión, por ejemplo, algo que no está haciendo ningún otro país en la región. Eso es un dato interesante. O sea, vienen empresas grandes guatemaltecas y dicen voy a invertir tanto. Eso es fantástico, fantástico. Es un dato muy importante para el país y que puede proyectar y ayudar a generar políticas públicas eficientes de atracción de inversión. Entonces yo involucraría sector privado, que haya una conversación clara de miren qué estratégicamente podemos hacer para atraer inversión y ya hablar de algo más medianoplacista, montar una planta taiwanesa grande aquí en Guatemala, poner una facultad de ingeniería para hacer semiconductores en alguna universidad de Guatemala, o sea, empezar a crear ese tipo de estrategia para aprovechar la relación que tenemos con Taiwán. Entonces yo iría por ahí, más allá de las clásicas, que son quitar aranceles, quitar impuestos, etcétera. Muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sergio, por habernos acompañado. Gracias. Vamos a concluir aquí. Estamos platicando con Sergio Herrarte, quien es analista de mercados internacionales y catedrático universitario. Y cuando regresemos,